Imagínate por un momento estar en los zapatos de Jesús en esa mañana. Los fariseos y escribas, esos líderes religiosos que se consideraban los guardianes de la ley, habían diseñado lo que creían era la trampa perfecta. Era durante la fiesta de los tabernáculos, y Jesús estaba enseñando en el templo cuando de repente irrumpen con una mujer. La situación era calculada al milímetro. Estos hombres eran expertos en la ley mosaica, conocían cada letra, cada coma de las escrituras. Sabían exactamente lo que estaban haciendo cuando arrastraron a esa mujer hasta donde estaba Jesús. Maestro, le dijeron con esa falsa reverencia que caracterizaba su hipocresía, esta mujer ha sido sorprendida en pleno acto de adulterio. Ahora en la ley, Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres hasta la muerte. Entonces, ¿qué dices tú que debemos hacer con ella? ¿Cuál es tu sentencia? Según Juan, capítulo 8, versículos 4 y 5. Era una pregunta envenenada, una trampa diseñada con la precisión de un relojero suizo. Si Jesús decía, sí, apedréenla, estaría desafiando directamente la autoridad romana. Verás, aunque los judíos tenían cierta autonomía religiosa, no tenían el derecho de ejecutar a nadie sin el permiso de Roma. Los romanos se habían reservado ese poder exclusivamente para ellos. Pero si Jesús decía, no la apedreen, entonces parecería que estaba yendo contra la ley de Moisés, y eso le daría a los fariseos la munición perfecta para acusarlo de blasfemia ante el pueblo. Era lo que llamamos un dilema de horquilla. No importaba qué respondiera, aparentemente estaría en problemas. Los fariseos se frotaban las manos pensando que finalmente habían acorralado a este rabí de Nazaret que tanto los molestaba con sus enseñanzas. Pero aquí es donde la historia toma un giro fascinante. En lugar de caer en la trampa, Jesús hace algo completamente inesperado. Se inclina y comienza a escribir en el suelo con el dedo. Juan capítulo 8, versículo 6 nos dice, pero Jesús se inclinó y escribió en el suelo como si no los hubiera escuchado. Este gesto aparentemente simple iba a cambiar todo el curso de la confrontación. Los fariseos, que segundos antes se sentían victoriosos, pronto descubrirían que habían subestimado gravemente a quien tenían enfrente. La pregunta que ha atormentado a los estudiosos de las Escrituras durante siglos es esta: ¿qué diablos escribió Jesús en esa tierra que tuvo un efecto tan devastador en sus acusadores? Porque lo que sucedió después fue extraordinario. Antes de descubrir qué escribió Jesús, necesitamos entender algo crucial sobre esta historia que muchos pastores pasan por alto. Hay detalles que no cuadran, piezas del rompecabezas que nos revelan la hipocresía monumental de estos líderes religiosos. Primero, hablemos de la ley que tanto citaban. Levítico capítulo 20, versículo 10 es muy claro. El hombre que cometa adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera, serán ciertamente condenados a muerte. ¿Notaste algo? Dice el adúltero y la adúltera. Ambos debían ser castigados. Pero aquí viene lo interesante. Los fariseos trajeron solamente a la mujer. ¿Dónde estaba el hombre? Si realmente la sorprendieron en pleno acto, como afirmaban, entonces el hombre también debería estar ahí. No hay forma de cometer adulterio solo, amigo. Se necesitan dos para hacer ese tango. Esta ausencia no era un detalle menor. Era una violación flagrante de la misma ley que pretendían defender. Según la ley mosaica, ambas partes debían estar presentes para que el juicio fuera válido. Al traer solo a la mujer, estos supuestos guardianes de la ley estaban pisoteando los mismos principios que juraban proteger. Pero hay más. La forma en que describieron el evento también levanta sospechas. Dijeron que la sorprendieron en pleno acto. Esto plantea preguntas incómodas. ¿Cómo es que estos líderes religiosos estaban en posición de sorprender a alguien en una situación tan íntima? ¿Estaban espiando? ¿Fue una trampa premeditada? Algunos eruditos sugieren que toda la situación fue una puesta en escena, que estos hombres, en su desesperación por atrapar a Jesús, habían orquestado todo el evento. Habían usado a esta mujer como peón en su juego político y religioso. Imagínate la humillación de esa mujer, arrastrada medio vestida frente a una multitud, expuesta no solo físicamente sino también moralmente, convertida en espectáculo público para satisfacer la agenda de unos líderes corruptos. Y aquí está el detalle que me rompe el corazón. La Biblia no nos dice que la mujer haya dicho una sola palabra durante todo el episodio. Ni una defensa, ni una súplica.
ni siquiera una protesta por la injusticia obvia de que el hombre no estuviera allí. Su silencio nos habla de una sociedad donde las mujeres eran consideradas objetos, no personas con derechos. Los fariseos sabían exactamente lo que estaban haciendo. Habían violado múltiples principios de su propia ley para tender esta trampa. Habían convertido a una mujer vulnerable en munición para su guerra contra Jesús. Su hipocresía no tenía límites, pero lo que no sabían es que Jesús podía ver directamente a través de su charada, y lo que estaba a punto de escribir en el suelo iba a exponer cada fibra de su corrupción moral. Para entender completamente la genialidad de lo que Jesús estaba a punto de hacer, necesitamos comprender la complejidad política y religiosa de la situación. No era simplemente una pregunta teológica, era una bomba política con la mecha encendida. Palestina en esa época estaba bajo ocupación romana. Los judíos tenían cierta autonomía para manejar sus asuntos religiosos, pero Roma mantenía un control férreo sobre ciertos aspectos, especialmente las ejecuciones. La pena capital era prerrogativa exclusiva del gobierno romano. Esto creaba una tensión constante entre la ley religiosa judía y la ley civil romana. Los fariseos lo sabían perfectamente y habían diseñado su trampa aprovechando exactamente esta tensión. Si Jesús decía, sí, apedréenla según la ley de Moisés, estaría incitando a la rebelión contra Roma. Los fariseos podrían correr inmediatamente a denunciarlo ante las autoridades romanas como un agitador que promovía el desacato a la ley imperial. Esto podría resultar en su arresto inmediato y posiblemente su ejecución por sedición. Pero si Jesús decía, no la maten, entonces parecería que estaba contradiciendo la ley mosaica. Los fariseos tendrían la munición perfecta para desacreditarlo ante el pueblo judío diciendo, ¿ven? Este hombre no respeta la ley de Moisés. ¿Cómo puede ser el Mesías si rechaza las enseñanzas que Dios le dio a nuestro gran legislador? Era lo que los lógicos llaman un dilema perfecto, una situación donde todas las opciones aparentes llevan a consecuencias negativas. Los fariseos se habían asegurado de que no hubiera una tercera opción obvia. Además, hay que considerar el contexto social. Estaban en el templo, durante una de las fiestas más importantes del calendario judío. Había multitudes presentes, peregrinos de toda la región que habían venido a Jerusalén para celebrar. Cualquier respuesta de Jesús sería amplificada y se extendería como fuego por toda la ciudad. Los fariseos habían elegido el momento perfecto para máxima exposición pública. Querían que toda Jerusalén fuera testigo de lo que ellos creían sería la caída de Jesús. Pero había algo que estos supuestos sabios no habían calculado en su ecuación. No habían considerado que estaban tratando con alguien que no era simplemente otro rabí. Estaban enfrentándose al Verbo hecho carne, a aquel que había dado la ley original a Moisés en el monte Sinaí. La ironía era deliciosa. Estaban usando la ley para atrapar al mismo legislador que la había proclamado. Era como tratar de usar las palabras de Shakespeare para confundir a Shakespeare mismo. Y Jesús, en su infinita sabiduría, estaba a punto de demostrar que cuando el creador de la ley se encuentra con una trampa legal, la trampa se convierte en una lección magistral sobre la verdadera naturaleza de la justicia y la misericordia. Lo que escribió en el suelo no fue solo una respuesta inteligente, fue una revelación divina que iba a cambiar para siempre la forma en que entendemos el perdón y la gracia. El momento en que Jesús se inclinó para escribir en el suelo es uno de los más enigmáticos de todo el Nuevo Testamento. Juan, quien fue testigo ocular de este evento, nos dice que Jesús escribió en el suelo como si no los hubiera escuchado. Pero créeme, Jesús había escuchado cada palabra venenosa que habían pronunciado. Primero, hablemos del acto físico mismo. En la cultura judía de la época, escribir tenía un significado profundamente simbólico. No era algo que se hacía a la ligera o sin propósito. Cada gesto de un rabí tenía intención pedagógica. Cuando Jesús se inclinó, no fue una simple evasión o una forma de ganar tiempo. Era una postura deliberada que comunicaba algo profundo. En el contexto cultural de la época, inclinarse era una posición de humildad, pero también de autoridad magisterial. Los maestros a menudo se sentaban o se inclinaban cuando estaban a punto de impartir una enseñanza importante. Pero hay algo más fascinante aquí. El hecho de que escribiera con el dedo es significativo. En toda la Biblia solo hay 3 menciones de escritura divina.
los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios en las tablas de piedra, la escritura en la pared durante el banquete de Belsasar y este momento con Jesús. ¿Coincidencia? No lo creo. Jesús estaba haciendo una conexión directa con la autoridad divina que había dado la ley original. Estaba recordándoles silenciosamente quién era realmente el autor de esa ley que tanto citaban. El suelo del templo donde escribió también es importante. No era cualquier tierra. Era el suelo sagrado del templo de Jerusalén, el lugar más santo para los judíos. Al escribir allí, Jesús estaba haciendo una declaración sobre su autoridad en el lugar más sagrado de su religión. Además, escribir en el suelo, en lugar de en pergamino o piedra, tenía un simbolismo particular. Lo que se escribe en la tierra es temporal, puede ser borrado por el viento o pisoteado. Pero paradójicamente, este acto temporal iba a tener consecuencias eternas. Los fariseos se impacientaron. Juan nos dice que, como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: «El que esté libre de pecado entre ustedes, que sea el primero en arrojarle la piedra». Juan capítulo 8, versículo 7. Pero aquí viene la parte crucial que muchos pasan por alto. Después de decir estas palabras, Jesús se inclinó de nuevo y siguió escribiendo. Juan capítulo 8, versículo 8 dice: «Y volviéndose a inclinar, siguió escribiendo en el suelo». Esto significa que Jesús escribió 2 veces. Primero escribió, luego habló, luego escribió de nuevo. No fue un acto singular, sino una secuencia deliberada. Y es en esta secuencia donde encontramos la clave del misterio. La primera escritura provocó suficiente curiosidad o inquietud como para que los fariseos insistieran en su pregunta. La segunda escritura, después de sus palabras sobre arrojar la primera piedra, fue lo que los hizo huir uno por uno. El silencio de Jesús durante el primer acto de escritura también era estratégico. En la cultura rabínica, el silencio antes de una respuesta importante era una técnica de enseñanza. Creaba suspense, obligaba a los oyentes a reflexionar sobre sus propias preguntas y preparaba el terreno para una revelación más impactante. Lo que estaba a punto de revelarse en esa tierra del templo iba a cambiar todo. Aquí es donde la historia se pone realmente fascinante, amigo. Para entender qué escribió Jesús, necesitamos viajar atrás en el tiempo, unos 600 años antes, a las palabras de un profeta llamado Jeremías. En Jeremías capítulo 17, versículo 13, encontramos una declaración profética que es la clave de todo este misterio. «Oh Señor, esperanza de Israel, serán avergonzados todos los que te abandonen. Los que se aparten de ti en la tierra serán escritos, porque abandonan al Señor, la fuente de agua viva». ¿Captaste esa frase crucial? Los que se aparten de ti en la tierra serán escritos. En hebreo, la palabra para tierra también puede traducirse como polvo o suelo. Literalmente dice que aquellos que abandonan a Dios tendrán sus nombres escritos en el polvo. Ahora, aquí viene la conexión brillante. Jesús acababa de proclamarse a sí mismo como el agua viva durante la fiesta de los tabernáculos. Juan capítulo 7 versículos 37 al 38 nos cuenta: «En el último y más importante día de la fiesta, Jesús se puso de pie y llamó en voz alta: Si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior fluirán ríos de agua viva». Los fariseos habían rechazado esta declaración. Para ellos, Jesús era un blasfemo que se atrevía a compararse con Dios. Pero al rechazarlo, estaban cumpliendo exactamente la profecía de Jeremías. Estaban apartándose de la verdadera fuente de agua viva. Y según esa misma profecía, aquellos que se apartan de Dios tienen sus nombres escritos en la tierra, en el polvo, indicando la temporalidad y vanidad de su rechazo. El contexto histórico de Jeremías también es relevante. El profeta estaba hablando a un pueblo que había abandonado a Dios, que confiaba en su propia justicia y sabiduría en lugar de depender de la gracia divina. Estaba describiendo a personas que se consideraban religiosas, pero que habían perdido el corazón de la verdadera fe. ¿Te suena familiar? Exactamente la situación que Jesús enfrentaba con los fariseos. Jeremías continúa en los versículos siguientes describiendo la diferencia entre aquellos que confían en el hombre y aquellos que confían en Dios. Los primeros son como plantas en el desierto, áridas y sin vida. Los segundos son como árboles plantados junto a aguas, que permanecen verdes incluso en tiempos de sequía.
Pero el versículo más devastador viene después, en Jeremías capítulo 17, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Y luego el versículo 10. Yo, el Señor, escudriño la mente, pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Aquí está la clave. Dios conoce el corazón. Él ve más allá de las apariencias religiosas, más allá de las poses piadosas, directamente al centro moral de cada persona. Cuando Jesús escribió en el suelo, estaba haciendo referencia directa a esta profecía de Jeremías. Estaba señalando que estos hombres, al rechazarlo como el Mesías, estaban cumpliendo la profecía de tener sus nombres escritos en el polvo debido a su rechazo de la verdadera fuente de agua viva. Era una acusación silenciosa, pero devastadora, comunicada a través del lenguaje profético que estos expertos en las Escrituras conocían perfectamente. Ahora llegamos al corazón del misterio. Cuando Jesús se inclinó por segunda vez para escribir en el suelo, después de pronunciar esas palabras inmortales sobre arrojar la primera piedra, ¿qué exactamente puso por escrito? Basándome en la conexión con Jeremías que acabamos de establecer y considerando la reacción de los fariseos, la evidencia apunta a algo específico y personal. Jesús escribió los nombres de los acusadores en el polvo, pero no solo sus nombres. Según la tradición judía y el contexto de Jeremías, escribir el nombre de alguien en el polvo era una forma de indicar que esa persona había sido hallada culpable de abandonar a Dios. Era como escribir su sentencia de culpabilidad en el expediente temporal del juicio divino. Imagínate la escena. Estos hombres, hinchados de orgullo religioso, se acercan esperando ver a Jesús tropezar con su trampa. Pero cuando miran hacia abajo y ven sus propios nombres escritos en la tierra, de repente entienden que ellos son los que están siendo juzgados. Juan nos dice algo fascinante sobre cómo reaccionaron. Al escuchar esto, los acusadores comenzaron a retirarse uno por uno, primero los más ancianos, hasta que solo quedaron Jesús y la mujer en medio de la multitud. Juan capítulo 8, versículo 9. ¿Notaste el detalle? Primero los más ancianos. ¿Por qué los ancianos se fueron primero? Porque tenían más experiencia, habían vivido más, y por tanto tenían más pecados acumulados. Su conciencia pesaba más que la de los jóvenes, pero hay algo más profundo aquí. En la cultura judía, los ancianos eran considerados los más sabios, los más conocedores de las Escrituras. Si ellos reconocieron inmediatamente la referencia a Jeremías y entendieron lo que Jesús estaba haciendo, su retirada no fue solo por vergüenza personal, sino por reconocimiento teológico. Ellos sabían que habían sido expuestos no solo como hipócritas, sino como aquellos que cumplían la profecía de Jeremías sobre los que abandonan a Dios y tienen sus nombres escritos en el polvo. La escritura en el suelo se convirtió en un espejo divino. Cada hombre que miró hacia abajo no vio solo letras en la tierra, vio reflejado el estado de su propio corazón, vio su propia hipocresía, su propia distancia de Dios, su propia necesidad desesperada de la gracia que pretendían negar a otros. Algunos eruditos sugieren que junto con los nombres Jesús podría haber escrito pecados específicos, pero creo que eso habría sido innecesario y hasta cruel. Simplemente escribir sus nombres en el contexto de la profecía de Jeremías era suficiente para que cada conciencia hiciera el resto del trabajo. La belleza de este acto era su precisión quirúrgica. Jesús no los humilló públicamente gritando sus faltas, no los denunció con un sermón condenatorio, simplemente escribió en el polvo y dejó que la palabra de Dios, que ellos conocían tan bien, hiciera su obra en sus corazones. Era justicia poética en su forma más pura. Los que vinieron a usar la escritura como arma encontraron que la misma escritura los desenmascaraba. Los que vinieron a juzgar descubrieron que ellos eran los juzgados, y uno por uno, comenzando por los más sabios, tuvieron que enfrentar la realidad de que su relación con Dios no era lo que pretendían que fuera. Para entender completamente el impacto de las acciones de Jesús, necesitamos sumergirnos en el contexto de la fiesta de los tabernáculos. No era solo una celebración religiosa, era el evento más importante del calendario judío, cargado de simbolismo profético que Jesús estaba usando magistralmente.
La fiesta de los tabernáculos, también conocida como Sukkot, se celebraba en el 7º mes del calendario judío y duraba 7 días. Era una celebración de la cosecha, pero también una conmemoración de los 40 años que Israel vagó por el desierto, viviendo en tiendas temporales bajo la protección divina. Durante esta fiesta, los judíos construían cabañas temporales donde vivían durante la semana, recordando tanto la provisión de Dios en el desierto como la naturaleza temporal de la vida terrena. Era una lección viviente sobre depender de Dios en lugar de confiar en estructuras humanas permanentes. Pero había una ceremonia específica que es crucial para nuestra historia, la ceremonia del agua. Cada día de la fiesta, los sacerdotes bajaban al estanque de Siloé, llenaban jarras doradas con agua y las llevaban al templo en una procesión solemne mientras el pueblo cantaba los salmos de alabanza. El agua se derramaba sobre el altar como una oración por la lluvia necesaria para las cosechas del año siguiente. Pero el simbolismo era mucho más profundo. Era una representación física de la sed espiritual del pueblo y su dependencia de Dios como la fuente de vida. Fue precisamente durante esta ceremonia que Jesús se puso de pie y proclamó: «Si alguien tiene sed, que venga a mí y beba». No era una declaración hecha al azar, era una afirmación revolucionaria hecha en el momento exacto, cuando toda la multitud estaba enfocada en el simbolismo del agua como vida. Los fariseos entendieron perfectamente lo que Jesús estaba diciendo. Se estaba identificando como la fuente verdadera de agua viva, como el cumplimiento de todas las ceremonias que ellos celebraban año tras año. Era una afirmación mesiánica directa que los enfureció. Aquí es donde la profecía de Jeremías toma una relevancia devastadora. Jeremías había hablado específicamente de Dios como la fuente de agua viva y había profetizado que aquellos que la abandonaran tendrían sus nombres escritos en la tierra. Cuando Jesús escribió en el suelo al día siguiente, estaba creando una conexión directa entre su declaración como agua viva y la profecía de Jeremías. Los fariseos, al rechazar su afirmación mesiánica, estaban cumpliendo exactamente la profecía de apartarse de la fuente de agua viva. La ironía era perfecta. Durante una fiesta que celebraba la dependencia de Dios para el agua física y espiritual, estos líderes religiosos estaban rechazando al que se identificaba como la fuente eterna de esa agua. Además, las cabañas temporales que construían durante la fiesta eran un recordatorio de la naturaleza pasajera de las estructuras humanas. Cuando Jesús escribió sus nombres en el polvo, estaba haciendo eco de este mismo simbolismo. Lo que es puramente humano, lo que rechaza lo divino, es temporal como el polvo que se lleva el viento. La ceremonia del agua también incluía la recitación de pasajes específicos del Antiguo Testamento, incluyendo porciones de Jeremías. Estos hombres habían estado escuchando y recitando las mismas profecías que ahora se cumplían en su presencia. El timing de Dios era perfecto. No era coincidencia que esta confrontación ocurriera durante esta fiesta específica, en este contexto específico, con estos símbolos específicos resonando en el aire. El que esté libre de pecado entre ustedes, que sea el primero en arrojarle la piedra. Estas 17 palabras en español cambiaron para siempre la historia de la humanidad y redefinieron nuestra comprensión de la justicia, la misericordia y el perdón. Pero antes de analizar el impacto de estas palabras, necesitamos entender la genialidad estratégica de la respuesta de Jesús. En una sola frase, había logrado algo que parecía imposible. Había encontrado una tercera opción en lo que parecía un dilema de solo 2 alternativas. Jesús no dijo, sí, apedréenla, lo que lo habría puesto en conflicto con Roma. Tampoco dijo, no, no la apedreen, lo que habría parecido contradecir la ley mosaica. En cambio, dijo algo completamente diferente. Adelante, apedréenla, pero solo si ustedes califican para hacerlo. Era brillante. Jesús había tomado la ley que ellos citaban y la había vuelto contra ellos mismos. Porque la ley no solo requería que el pecado fuera castigado, también requería que los ejecutores del castigo fueran dignos de administrar justicia. En el sistema legal judío, los testigos de un crimen eran los primeros en ejecutar el castigo, pero había requisitos estrictos sobre quién podía servir como testigo y ejecutor. Tenían que ser hombres de carácter intachable, libres de los mismos pecados que estaban juzgando.
Jesús conocía perfectamente estos requisitos legales. Al decir, el que esté libre de pecado, no estaba inventando una nueva regla, estaba aplicando un principio legal que ya existía, pero que estos hombres convenientemente ignoraban cuando les convenía. Pero la genialidad de la respuesta va más allá de lo legal. Jesús había transformado el enfoque de la situación. Ya no se trataba de si la mujer merecía ser castigada. Ahora se trataba de si los acusadores tenían la autoridad moral para administrar ese castigo. Había expuesto la hipocresía fundamental de su posición. Querían justicia para otros, pero gracia para ellos mismos. Querían ser jueces sin ser juzgados, acusadores sin ser acusados. La frase también revelaba el corazón del problema con el sistema religioso de la época. Se había convertido en un sistema de apariencias externas en lugar de transformación interna. Los fariseos se habían vuelto expertos en señalar la paja en el ojo ajeno, mientras ignoraban la viga en el propio. Pero hay una dimensión aún más profunda. Al decir estas palabras, Jesús estaba revelando algo fundamental sobre la naturaleza del pecado y la justicia divina. Estaba diciendo que el pecado no es simplemente una violación de reglas externas, es una condición universal de la que nadie está exento. Esta declaración democratizó la condición humana. No había una clase especial de personas buenas que tenían derecho a condenar a las malas. Todos estaban en la misma situación desesperada delante de Dios. Era una revolución teológica condensada en una sola frase. Jesús estaba introduciendo un concepto que transformaría para siempre la forma en que la humanidad entiende la justicia. La idea de que la verdadera justicia debe estar temperada por la humildad y la autocrítica. Cuando los fariseos escucharon estas palabras y luego vieron lo que Jesús escribió en el suelo, de repente entendieron que el juicio había cambiado de dirección. Ya no eran los jueces, se habían convertido en los acusados. Y uno por uno, enfrentados con la realidad de su propia condición moral, no tuvieron más opción que retirarse en silencio. Lo que Jesús hizo esa mañana en el templo no fue improvisado. Era el uso magistral de técnicas rabínicas que sus oponentes conocían perfectamente, pero aplicadas con una autoridad y sabiduría que los dejó completamente desarmados. Primero, hablemos del concepto de remez que mencioné antes. En la interpretación rabínica, remez significa pista o alusión en hebreo. Era una técnica donde un maestro hacía referencia indirecta a pasajes de las Escrituras sin citarlos directamente, esperando que sus oyentes eruditos captaran la conexión. Era como un juego intelectual y espiritual. El maestro daba pistas sutiles y los estudiantes tenían que usar su conocimiento de las Escrituras para entender el mensaje completo. Era una forma de enseñanza que recompensaba el estudio profundo y castigaba la ignorancia superficial. Cuando Jesús escribió en el suelo, estaba usando remez de la manera más sofisticada posible. No citó directamente Jeremías capítulo 17 versículo 13, pero su acción de escribir nombres en la tierra era una alusión directa e inconfundible a esa profecía para cualquiera que conociera bien las Escrituras. Los fariseos, que se preciaban de ser expertos en la ley, inmediatamente captaron la referencia. No podían pretender ignorancia. Su propio conocimiento de las Escrituras los condenaba. Otro elemento del método rabínico que Jesús empleó fue el uso del silencio como herramienta pedagógica. En la tradición de enseñanza judía, el silencio antes de una respuesta importante servía múltiples propósitos. Creaba suspense, forzaba la reflexión y preparaba el corazón para recibir una verdad profunda. El silencio de Jesús, mientras escribía, no era evasión, era preparación. Estaba creando el espacio mental y emocional necesario para que sus palabras tuvieran el máximo impacto. También usó lo que llamamos Kal v'chomer, un principio de argumentación que va de lo menor a lo mayor. Si estos hombres no podían administrar justicia perfecta en sus propias vidas, lo menor, ¿cómo podían pretender administrar justicia divina en la vida de otros, lo mayor? La técnica de responder a una pregunta con otra pregunta también era típicamente rabínica. Aunque Jesús no formuló una pregunta verbal, su declaración sobre arrojar la primera piedra funcionaba como una pregunta implícita. ¿Quién de ustedes está calificado para hacer esto?
pero quizás lo más brillante fue cómo Jesús usó la técnica de Parshanut, que es la interpretación contextual de la ley. Los fariseos habían citado la ley sobre el adulterio, pero habían ignorado las leyes sobre los testigos y la calificación de los jueces. Jesús restauró el contexto completo de la justicia bíblica. En la tradición rabínica también estaba el principio de que la ley debía ser interpretada con misericordia cuando fuera posible. Los fariseos habían aplicado la interpretación más dura posible. Jesús mostró cómo la misma ley podía ser aplicada con sabiduría y compasión sin violar su integridad. El uso de objetos físicos como ayudas para la enseñanza también era común entre los rabinos. Al escribir en el suelo, Jesús estaba usando el medio ambiente físico para crear una lección visual que sería imposible de olvidar. Pero aquí está la diferencia crucial. Mientras otros rabinos citaban autoridades anteriores y construían argumentos basados en precedentes, Jesús hablaba con autoridad inherente. No dijo, como enseñó el rabino fulano, sino, pero yo les digo. Era la diferencia entre alguien que conoce la ley porque la ha estudiado y alguien que conoce la ley porque la escribió originalmente. Los fariseos reconocieron inmediatamente tanto la sofisticación de los métodos como la autoridad única con la que fueron aplicados. Y esa combinación los dejó sin argumentos. Después de casi 2000 años, esta historia sigue siendo tan relevante como el día en que sucedió. Las lecciones que emergen de lo que Jesús escribió en la tierra trascienden el tiempo y la cultura, hablando directamente a los desafíos morales y espirituales que enfrentamos hoy. La primera lección es sobre la naturaleza universal del pecado. Cuando Jesús dijo, el que esté libre de pecado, no estaba estableciendo una nueva teología. Estaba recordando una verdad fundamental que todos preferimos olvidar. No hay una clase especial de personas buenas que tienen derecho moral de condenar a las malas. Esta verdad demolió para siempre la estructura de castas morales que los seres humanos tendemos a crear. Ya no podemos dividirnos limpiamente entre los justos y los injustos, los buenos y los malos, los salvos y los perdidos. Todos estamos en la misma condición desesperada delante de Dios. La segunda lección trata sobre la hipocresía religiosa. Los fariseos representan un peligro que acecha a todos los sistemas religiosos. La tendencia a usar la fe como una herramienta para la superioridad moral, en lugar de como un camino hacia la humildad y la transformación personal. Cuando usamos nuestra religión para sentirnos superiores a otros, cuando la convertimos en un club exclusivo en lugar de un hospital para enfermos espirituales, nos convertimos en fariseos modernos. Y como aquellos hombres antiguos, descubriremos que nuestros nombres también están escritos en el polvo. La tercera lección es sobre el equilibrio entre justicia y misericordia. Jesús no eliminó la ley, la cumplió de una manera que revelaba tanto su seriedad como su propósito redentor. El pecado seguía siendo pecado, pero ahora había un camino hacia el perdón y la restauración. Esta historia nos enseña que la verdadera justicia no es simplemente castigo, es transformación. No se trata solo de darle a la gente lo que merece, sino de ofrecerle lo que necesita para cambiar. La cuarta lección trata sobre el poder del perdón radical. Cuando Jesús le dijo a la mujer, «Ni yo te condeno, vete y no peques más», estaba ofreciendo algo revolucionario. Una segunda oportunidad basada no en el mérito sino en la gracia. Pero notemos que el perdón vino acompañado de una expectativa. No peques más. La gracia no es libertinaje, es libertad para vivir de manera diferente. El perdón no elimina la responsabilidad, la restaura. La quinta lección es sobre cómo tratamos a los vulnerables. La mujer en esta historia era vulnerable en múltiples niveles, como mujer en una sociedad patriarcal, como acusada en un sistema legal, como pecadora en un contexto religioso. Los fariseos la usaron, Jesús la restauró. Esto nos desafía a examinar cómo tratamos a aquellos que están en posiciones vulnerables. ¿Los usamos para nuestros propios fines o los tratamos con la dignidad que merecen como seres humanos creados a imagen de Dios? La sexta lección es sobre la naturaleza temporal de nuestros juicios humanos versus la naturaleza eterna de la gracia divina. Lo que Jesús escribió en el polvo eventualmente fue borrado por el viento o pisoteado por los pies. Pero las palabras de perdón que habló a la mujer resonaron por la eternidad.
Nuestras condenas y críticas son temporales como palabras escritas en el polvo, pero el amor y el perdón que ofrecemos tienen el poder de cambiar vidas para siempre. Finalmente, esta historia nos enseña sobre la autoridad única de Jesús. Solo Él podía decir, ni yo te condeno, porque solo Él tenía el derecho tanto de juzgar como de perdonar. Solo Él era verdaderamente libre de pecado, y por tanto, solo Él tenía la autoridad moral para ofrecer gracia sin comprometer la justicia. En un mundo lleno de acusadores y jueces autoproclamados, Jesús sigue siendo el único que puede ofrecer tanto verdad como gracia, tanto justicia como misericordia. Su ejemplo nos llama no a ser jueces de otros, sino ministros de reconciliación, ofreciendo a un mundo quebrantado la misma gracia que hemos recibido. La próxima vez que nos sintamos tentados a arrojar piedras, recordemos que nuestros propios nombres podrían estar escritos en el polvo, y en lugar de condenar, extendamos la mano con el amor transformador que puede escribir una nueva historia en el corazón humano.